Bueno, bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a la primera presentación de un libro a través del vivo de Instagram. En esta oportunidad vamos a presentar este libro, El investigador en el campo educativo. Nos acompañan Susana Giannatasio, Elena Génova, Diego Bartabedian y también Jorge Luis Génova. Un poco acerca de los autores de este libro. Susana Giannatasio es maestra normal nacional, profesora de filosofía y pedagogía, licenciada en ciencias de la educación, especialista magíster en didáctica general de la UBA y también brindó cursos de doctorado en educación en universidades de México y ha publicado diversos libros. Invertí el orden del nombre. Elena María Génova es profesora en Historia de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en docencia universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata y desarrolla sus prácticas docentes en el nivel secundario. Integra el grupo de extensión en innovación educativa de dicha universidad y es coautora junto a Susana Giannatasio del libro Del currículum institucional a las situaciones didácticas, publicado en el 2018. También ha publicado en revistas científicas diversos artículos y también actas de congresos. Y después también nos acompaña Diego Bartabedian, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social, con orientación en Comunicación y Procesos Educativos, y del Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires. Allí también realizó la maestría en Comunicación y Cultura. Durante sus años de estudio ha complementado su formación profesional con experiencia en medios de comunicación y docencia. Actualmente trabaja como facilitador pedagógico digital para INTEC, es profesor de nuevas tecnologías, práctica profesionalizante en periodismo digital y políticas de la comunicación social y en el Instituto Superior del Profesorado Don Bosco, mientras que en el Instituto Industrial Luis Huergo dicta la materia en formación ética y ciudadana. Y también nos acompaña alguien importante en la publicación de este libro, que es Jorge Luis Génova, que fue el diseñador del libro. Y ahora nos va a contar un poquito, como para iniciarnos en esta charla, porque el libro está en formato físico, pero también podemos encontrarlo en formato digital. Así que bueno, bienvenido a los cuatro. Diego se va a sumar en un ratito, pero bueno, les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Fernanda, gracias por la participación y la posibilidad de estar con ustedes. Bueno, Jorge, ¿nos querés contar un poco cómo surgió la iniciativa de la portada? Es bastante llamativa. Sí, cómo no. Bueno, primero me gustaría comenzar por explicar y contar un poco cómo fue el proceso de buscar darle un espacio al libro, no solamente en formato físico. Cuando empezamos a trabajar sobre la idea de hacer este libro y me comentaron a mí las necesidades que tenían, les propuse que salgamos de solamente el formato de papel para romper un poco más la barrera esto de las distancias y bueno, también del tiempo, de romper un poco la barrera del tiempo y poder sobrepasar y subsistir a lo largo del tiempo y los años, más fácil. Entonces les propuse tener el libro en formato digital, online, pero a su vez también nos pareció interesante no depender de algún servicio o una plataforma ya existente, sino empezar, ya que esto era un gran motivador, empezar a crear una plataforma propia en la cual podamos seguir subiendo textos propios y quizás también en algún futuro subir textos de gente que colabore, etc. Y esta idea se traduce en este sitio, que es una especie de sitio, de blog, de plataforma social, que le pusimos de nombre El Faire, en donde por ahora tenemos subidos 2 libros de Susana y de Elena. Hay un tercero que está en planificación de ser subido. Y bueno, y alrededor de todo esto, al mismo tiempo fue saliendo la publicación de este libro con la creación de este sitio. En este sitio se pueden encontrar diferentes artículos de Susana,
que también en un principio la herramienta principal era lograr expandir el conocimiento que ella transmite en los cursos, en las aulas, que sea como una herramienta de apoyo, toda la plataforma digital. Y bueno, estamos muy contentos de esto, de haber logrado, digamos, generar como una herramienta que sea complementaria de todo el mundo físico, como puede ser el libro en papel o la presencia de Susana en las aulas. Y con respecto al libro en sí, el diseño de la tapa en esta ocasión, como recién preguntabas, en realidad el concepto es muy tradicional en cuanto al tema del conocimiento, como iluminar a alguien en algún tema, y quisimos traspolarlo de forma muy literal con lo que sería la iluminación de una lamparita. Entonces, esa es la metáfora bastante literal en esta ocasión, en donde pusimos una serie de lamparitas, en la cual una logramos encenderla como primeros pasos, empezar a transmitir conocimiento a diferentes personas, a diferentes grupos. Ahí se ve la lamparita que muestra Susana en la tapa. Perfecto. El blog donde pueden encontrar la publicación es elfaire.digital, ¿es así? Correcto, ese es el nombre y la dirección. Y la dirección, perfecto. Y también está bueno, no solo para aquel que quiera leerlo, sino también para el que quiera sumarse, ¿no?, a esta red de publicaciones y poder compartir el conocimiento. Así que bueno. Bueno, Susana, te escuchamos. Fantástico. Muchas gracias, Jorge, por las explicaciones. Nosotras estamos en otro campo, así que no podríamos haberlo hecho así. Y sí, por supuesto, la invitación a la participación de los docentes, digo de los docentes porque en general trabajamos mucho en posgrados y esos docentes tienen mucho que decir, así que sería muy interesante que sus voces puedan aparecer en reflexiones, en pequeños ensayos o en artículos para poder socializar y, bueno, y que siga circulando el conocimiento. Bueno, les cuento un poquito que el libro está organizado en 5 capítulos. En los 3 primeros capítulos, de algún modo se van sistematizando las acciones y el proceso de investigación que realizan los docentes. Digo docentes porque está tomado fundamentalmente de cursos de posgrado, de licenciaturas, de maestrías, de especializaciones, para poder realizar la tesis final, que esto es un trabajo desafiante, hermoso, pero también complicado, con las tradiciones de, bueno, no estar acostumbrados a lo mejor a la investigación en todas las carreras de grado. Los 3 primeros capítulos entonces refieren a esto. El primero refiere a las primeras aproximaciones a la educación y a la pedagogía que puede tener un docente desde cualquier otro campo o cuerpos disciplinarios, ya que asisten a hacer los posgrados gentes de distintas carreras. El segundo capítulo es un poco un recorrido sistemático por las corrientes pedagógicas desde el siglo XIX, en que ya se conforma más como cuerpo disciplinario la pedagogía, hasta nuestros días. Y el tercer capítulo refiere al proceso mismo de investigación en la dimensión epistemológica, es decir, este proceso que es necesario realizar de elegir un tema como un nudo de preocupación. En el libro está planteado el tema de la evaluación y desde allí cómo ir recortándolo para poder construir un objeto posible de ser implementado en una institución, en un ámbito, con sujetos, para poder realmente investigar y obtener datos y reflexionar a la luz de alguna teoría. Ya el capítulo 4, estamos mirando la investigación desde las prácticas docentes,
que es el desarrollo que ha hecho Elena, es decir, la práctica docente que se mira a sí mismo en la situación de la educación secundaria. Y el capítulo 5 está mirando la investigación en espacios no formales, es decir, en ámbitos más abiertos, más social, más comunicacional, donde la preocupación es precisamente identificar cuestiones de interés pedagógica que un poco se corren de las didácticas más tradicionales de las aulas. Entonces, así pensamos abordar, bueno, en el libro, una preocupación que va para la elaboración de las tesinas, de las tesis de licenciatura, de posgrado, una preocupación que va por la escuela secundaria y otra preocupación investigativa que va con investigaciones realizadas en espacios no formales. Con respecto al recorrido de los capítulos, los 3 primeros, que lo quiero hacer rapidito para darle lugar a Elena y después a Diego, que realmente está viajando desde su trabajo a su hogar para poder incorporarse. En el capítulo 1, en esas primeras aproximaciones a la pedagogía, lo que encontramos es qué temas tienen de interés los docentes. Generalmente están muy asociados a su propio ámbito laboral y más específicamente a las instituciones, a las problemáticas del currículum, de las políticas educativas como una lectura social, contextual, y están bastante pegadas a las didácticas especiales, es decir, al propio ejercicio de la docencia. El profesor de física está preocupado por la enseñanza de la física. El abogado está preocupado por la enseñanza de las ciencias sociales o del derecho. En realidad, la otra cuestión que surge bastante y que yo fui describiendo aquí es la problemática de focalizar el objeto con un cuerpo teórico. Si hablamos de la evaluación, bueno, la evaluación puede ser estudiada específicamente por la didáctica, pero también por la estadística, pero también desde el lugar de las comunicaciones. Entonces, hay que ir estudiando y decidiendo acerca de la investigación con qué cuerpo teórico vamos a asociarla inicialmente para poder estudiarlo en profundidad desde allí y poder, ¿no es cierto?, extenderse a otros espacios más interdisciplinarios. Una preocupación que aparece es que en general en Argentina no está muy incorporado a la formación universitaria la preparación del investigador. Entonces, según las áreas de donde provienen, de las carreras que han realizado y del desempeño laboral que tienen, aparecen distintas necesidades de ayuda, de colaboración acerca del proceso de la investigación, y esto es un poco lo que pretendemos hacer, ¿no es cierto?, en estos 2 capítulos siguientes. Con respecto a una cuestión muy interesante que les recomendamos en el libro, es recorrer el objeto desde la historia de la educación y la historia de la pedagogía, es decir, desde los pueblos, las épocas y las teorías pedagógicas, para poder comprender mejor eso que desean estudiar. Y entonces allí colaboramos en clases que desarrolla fundamentalmente Elena para poder esclarecer, por lo menos desde la modernidad hasta nuestros días, los grandes movimientos pedagógicos desde el siglo XVII que nos puedan ayudar a estudiar mejor el objeto. Bueno, en ese capítulo 1 hablamos un poco también del proceso indagatorio, del uso de la palabra, de lo importante que es acostumbrarse a usar los términos del ámbito pedagógico, poder acercarse a narrativas, a historias de vidas,
a relatos de experiencias realizadas en educación, y desde ese espacio que la persona que tiene que hacer su plan de investigación y su tesis pueda ir a mayor profundidad, mirar la problemática de la educación en mayor profundidad. En el capítulo 2 nos interesa recorrer fundamentalmente los grandes movimientos pedagógicos desde el siglo XIX en adelante, con la gran explosión de ese siglo XX que tiene tanto recorrido desde la mirada histórica, cultural, general, pero también desde el devenir de corrientes pedagógicas, y nos paramos sobre todo desde mediados del siglo XX en adelante, donde aparecen las pedagogías críticas, los movimientos renovadores, la búsqueda de nuevas herramientas y de nuevos recorridos para la educación, y los distintos autores que en distintos países y continentes están cuestionando la educación tradicional. Entonces, lo que le va a pasar al investigador, que va a tener que, en los recorridos de algunos autores, movimientos, doctrinas pedagógicas del siglo XX, va a ir encontrando textos críticos, textos más instrumentales, textos más académicos, textos que enfatizan más lo psicológico, textos que miran más lo social, y el gran crecimiento que tiene esta bibliografía, sobre todo desde los años 80 en adelante, cuando volvemos, ¿no es cierto?, afortunadamente, a las prácticas democráticas en nuestro país. En el capítulo 3 les cuento que allí trabajamos la dimensión epistemológica de la investigación, esto es, el tema, el objeto, los problemas, las fuentes o motivaciones que nos llevan a realizar una investigación u otra, a partir de esos problemas, qué objetivos tiene la investigación, y la gran recomendación ahí del abordaje de antecedentes, y cuando decimos antecedentes, ver que tanto los antecedentes totales como los parciales que tienen alguna relación con el objeto que ellos desean investigar son bienvenidos. Si vamos a investigar, y ponemos allí el ejemplo de la evaluación, y la evaluación que en la universidad, bueno, puede ser que no encontremos antecedentes solamente que refieran a trabajos o investigaciones hechas sobre la evaluación universitaria. Tiene que ser una primera búsqueda, pero podemos encontrar categorías y construcciones bien valiosas en otros países, en otras carreras que no sea la que estoy investigando, o en otros niveles, y esos se entienden como antecedentes parciales, que los podemos capitalizar absolutamente en nuestra investigación. Ese capítulo 3 lo cierro con un trabajo de observación más prolijo, más sistemático, entre los años 2015 y 2019, que lo he realizado en las maestrías en docencia universitaria en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad de Buenos Aires. Y entonces allí indagar de qué modo y qué recorrido hacen los docentes para acercarse a los autores, a las teorías, a los textos, es decir, el recorrido de construcción nociológica de los docentes. Y este capítulo 3 es bastante interesante porque nos muestra cómo, según la formación, el área en que desarrollan su práctica, la experiencia, sus intereses, van entrando por distintos lugares. La vida del autor, las teorías, las épocas y el contexto en el que el autor escribe, las categorías de análisis que toma, las discusiones que incluye, las políticas educativas de la época del autor. Es decir, son cosas bastante interesantes que pudimos hacer la lectura
y que, bueno, esperemos que se disfrute y se entienda en el desarrollo de este capítulo. Bueno, vamos a dejar a los otros autores que son más jóvenes y que aportan un montón de conocimiento y de oxigenación a las aulas de la maestría, porque ambos me ayudan un montón en los cursos de posgrado. Así que le voy a dar la palabra a Elena Génova y muy bienvenido Diego, que se acaba de sumar, anduviste Diego. corriendo para llegar a casa y poder conectarte. Antes de darle la palabra a Elena, les recuerdo que aquellas consultas que quieran hacer a través de Instagram son bienvenidas, las preguntas que le quieran hacer a los autores, acá estamos. Así que nada, ahora sí, Elena, te escuchamos. Bueno, como decían en la presentación, uno de mis tantos trabajos es ser docente del aula del nivel secundario. Yo soy profesora en historia y en la provincia de Buenos Aires, para los que no sepan, está en el último año del secundario, en el sexto año, la materia Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales. Materia la cual doy hace alrededor de 6 años. En mi primer año como docente de esa materia, tuve un grupo que ya venía teniendo y me resultaba muy desafiante debido a las características del grupo pensar cómo enseñar e investigar sin pretender que sean investigadores, porque reconocemos que la práctica investigativa requiere una formación y un trabajo de muchísimo tiempo y de muchísimos años de formación. Entonces, ¿cómo hacer que los adolescentes se pensaran, ¿sí?, como cuestionadores de realidades, en realidad? Yo lo empecé a plantear desde ese lugar. Y al mismo tiempo que iba pensando mi práctica docente, no podía, era inevitable romper con esta cuestión de yo como docente no puedo no investigar mi propia práctica. Tengo que reflexionar sobre mi propia práctica, acercarme a esos ideales de Giroux, del docente como un intelectual, y tengo que reflexionar sobre aquello que voy produciendo y registrando todo aquello que va sucediendo. Principalmente porque era la primera vez que daba esta materia, lo cual me llevaba a un metaanálisis permanente. Y es así que decidí posicionarme desde una práctica más bien narrativa y ir registrando todo este proceso de análisis de mi propia práctica. Entonces me encontré con estos chicos a los cuales ya conocía y con lo que significa dar hoy en día clases en un colegio secundario, en un último año de secundario, donde la vida les pasa por otro lado, porque están pensando en el viaje de egresados, en la fiesta de egresados, en el buzo de egresados, y sinceramente las asignaturas del colegio pasan a un segundo lugar o tercer lugar en sus vidas. Entonces, era interpelarlos y que realmente la práctica fuese significativa. Hoy quedó En sobre esta temática. Entonces, empecé planteándoles dinámicas de talleres, y en esas dinámicas de talleres y de lluvia de ideas surge la posibilidad de trabajar con Twitter, que en ese momento era mucho más amigable de lo que es hoy en día, y empezar a reconocer cuáles eran los trending topics de ese momento y reconocer y habitar esos trending topics desde las problemáticas sociales. Y cuál de esas problemáticas sociales que emergían los interpelaban a ellos como sujetos. Porque también lo que sucedía es que quizás uno le podía aproximar saberes desde los contenidos de las otras materias, pero no les interpelaba, no eran significativos para ellos. Y así es como surge problemáticas de género, problemáticas de violencia, cuestiones de salud sexual integral, y entonces el tema fue la educación sexual integral. Y ahí el recorrido es empezar a indagar sobre la educación sexual integral, empezar a buscar materiales, reconocer que hay textos elaborados por estudiantes secundarios de distintas partes de América Latina sobre educación sexual integral, que ellos puedan reconocer que los estudiantes del nivel secundario pueden producir
saberes, pueden generar producciones y que esas producciones son socializadas y son pares. Eran chicos de la misma edad que ellos. Entonces empezaron a motivarse y de golpe llegó el receso invernal, el viaje a Bariloche los perdí un poquito, hasta que volvieron a clase y volvimos a buscar el hilo de lo que es la materia. Y ahí surgió la inquietud de ellos, la problematización sobre todo que ellos generaban, que era, a nosotros nunca nos enseñaron ESI. Nosotros nunca tuvimos ESI en la escuela. Y les propuse, bueno, a ver, ¿qué saben los chicos sobre ESI? Y entonces generaron una encuesta que distribuyeron alrededor de la comunidad educativa, preguntándole a los adolescentes qué sabían sobre ESI. Y luego a los adultos de esa misma comunidad educativa, o sea, a directivos, a preceptores, a docentes y a las familias, sobre cómo habían sido educados ellos en torno a la ESI. Empezamos a analizar todo aquello que habían obtenido, la verdad que fue sumamente interesante todos los datos que ellos fueron obteniendo, y se nos iba acabando el año. Y era decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Y entre esas cuestiones que vienen sucediéndonos, los directivos me dicen, tenés que tomar la evaluación integradora de la materia. Y yo les planteo a los chicos, a ver, venimos construyendo juntos todos estos saberes. ¿Cómo quieren ser evaluados? ¿Cómo les gustaría ser evaluados? Y ahí surge de una propuesta de ellos decir, bueno, hagamos una muestra con todos estos datos que fuimos obteniendo. Entonces deciden hacer una muestra con distintas estaciones sobre lo que fue el abordaje de ESI a lo largo del año y los resultados que ellos obtuvieron y los primeros resultados que ellos obtienen que los hacen reflexionar en torno a qué está faltando para ser enseñado sobre ESI. Entonces, hubo estaciones en las cuales se planteó la ESI en el nivel inicial, qué significaba la ESI en el nivel inicial, romper con los mitos sobre la ESI en el nivel inicial y en el nivel primario, cuestiones sobre perspectiva de género, cuestiones sobre métodos, barrera y anticonceptivos. Ellos iban eligiendo, según sus propios intereses, la estación en la que les gustaba estar. Y la verdad que fue un cierre hermoso porque lograron construir ellos, realmente involucrarse con esos saberes y fue una práctica sumamente significativa para ellos y para los estudiantes que asistieron a esa muestra. Quedó en la memoria de los estudiantes que fueron aquello que generaron esos compañeros del último año del secundario. Y fue pensarse ellos como sujetos activos frente al saber, sobre el conocimiento, y para mí fue el repensar permanentemente qué hacer, ¿sí? Esta dinámica que tenemos que tener los docentes de reflexionar sobre las propias prácticas, qué hacer frente a las dificultades, qué sostener, qué transformar. Entonces fue una práctica de permanente reflexión y diálogo con ellos y conmigo misma. Y bueno, todo eso lo fuimos compilando en esas notas y surgió este capítulo del libro que nos permite pensar no solo a los adolescentes como sujetos investigativos, sino que creo que es sumamente importante reconocer que los docentes somos sujetos que investigamos nuestras propias prácticas permanentemente. Sí, recién cuando le escuchaba a Susana y ahora escuchándote a vos, ¿no? En dos ámbitos educativos, pero que cada uno tiene su particularidad, pensaba en esto, ¿no? Primero, en que somos sujetos que sin quererlo y sin darnos cuenta, quizás con menos entrenamiento, con menos, siendo menos meticulosos, estamos investigando permanentemente aquellas cosas que son de nuestro interés. Sí. Como decir, ir al supermercado, mirar la etiqueta de qué se compone este alimento, qué tiene, de dónde viene. Bueno. Y también, en cuanto a lo que decía Elena, me parece como muy interesante esto, ¿no? Como adultos y al estar en docencia, romper con esta barrera de decir,
el investigador es el adulto, el que está en la universidad, es el que está, o sea, es como que vamos también nosotros acotando esos campos. Y en cuanto también, bueno, en este caso se dio el tema de ESI. ¿Qué se entiende por ESI? ¿Qué idea tengo yo de lo que es ESI? ¿Qué es realmente? ¿Qué cantidad de información? ¿Cómo reúno esa información? ¿Qué tomo? ¿Qué es lo que queda afuera? O sea, es un trabajo muy, muy grande y la verdad que es loable el trabajo que hiciste con secundaria, que es todo un desafío por todas las dudas que tienen los adolescentes. Sí, totalmente. Es como un universo muy amplio. Abriste una puerta, te habrás encontrado con infinidad de cosas. Sí. Así que, bueno, gracias por compartir la experiencia. O sea, más allá del libro, que es lo que hoy nos convoca, que es súper interesante, también esta parte, ¿no? No sé, tenía un montón como de preguntas armadas en cuanto al proceso de indagación, cuándo inicia, si uno es consciente, obviamente que si es por una cuestión de estudio, hay un momento y uno lo registra, pero también están estas otras cuestiones, ¿no? Que a veces quedan fuera, pero que sin embargo están. Así que bueno, ahora le damos la palabra y nuevamente la bienvenida a Diego. Diego, bienvenido. Y bueno, contanos un poco tu experiencia con este libro. Hola, buenas a todos y todas. Primero, gracias a la Biblioteca Leopoldo Marechal por esta oportunidad que nos dieron, a Susana por dejarme participar del libro, a Elena por participar. Mientras más somos, mejores miradas y mayores y más amplias. Y en mi caso, me pongo a reflexionar porque trabajo en la investigación desde el plano no formal y la propuesta es reflexionar el cruce entre educación e investigación. Yo había investigado a los chamanes urbanos, ahora voy a avanzar con ello, pero quiero proponer un estado de resonancia que nos permita un poco concentrar el capítulo del libro. Mi capítulo se llama Apuntes educativos sobre la investigación, comunicar sin admiración es repetición. Me parece prolijo como empezar de ahí a analizar qué quiero decir yo con comunicar como transmitir algo, pero me detengo en la palabra admiración, y admirar lo podemos ver como la instancia de la escucha, la instancia de estar atento, la instancia de estar abierto, la apertura. ¿Y la apertura a qué? La apertura a lo otro, o a los otros, o a las otras. La apertura a lo otro, a la otredad. Pronto yo como me salió acá un cartel, me distrajo un poco. La apertura a la otredad, decía. Voy a volver. Hay una cita de Kapuscinski que yo tomo y que me gusta, que es del encuentro con el otro. Kapuscinski es un escritor polaco. Y él dice que hay que ver la calzada, o sea, la calle, no como el lugar donde van a llegar los enemigos, que es muy común en nosotros andar con la guardia en alto y sobre todo urbano, no hace falta distinguir. Bueno, suspender un poco eso y ver por qué no en la calzada se aproxima con ropas de peregrinos a nuestra morada uno de los dioses. Y me parece súper impactante verlos de ese modo, ¿no? Que se aproximan con ropas de peregrinos uno de los dioses. De golpe el otro concentra dioses, el otro concentra totalidades y no es alguien que va a quitarme algo. De ahí ver, la investigación educativa busca contener eso, porque esto habilita un mundo, una interpretación, de hecho lo dice Kapuscinski, de un mundo más acogedor, de tener un deseo con el encuentro con el otro y estar bien dispuesto al semejante. La investigación educativa me parece que va a apuntar hacia ello, no sé si es educativa o qué sé yo, busquemos otra palabra. Y también esto resuena en las aulas, porque el otro, ahí están los estudiantes, las estudiantes son los otros. Y si los vemos desde la carencia y desde la falta, ya mal hacemos desde el comienzo. En cambio, si los vemos en su individualidad, en su singularidad, en su ser especial, bueno, mejor un Dios a que nada, ¿no? Que hay ahí por descubrir. Esta instancia... El libro yo empiezo con una instancia luego de esta cita, arranco, trato de escribirlo de este modo para tratar de quitar un poco el zumo del texto y luego cada uno le encontrará su propio sentido, ¿no? Tomo una película que es Un lugar en el mundo y allí hay una parte en que un geólogo está enseñando en una escuela rural y le dice a los chicos y a las chicas, bueno, aquí ven solo piedras, pero en realidad estamos caminando sobre una bola gigante de fuego, y de golpe los invita a los pibes a adentrarse en eso, en ese mundo, y les dice, es cierto que hablar con las piedras nos van
acusar de locos. Lo que pasa es que es al revés, las piedras nos hablan a nosotros. Y saca una luz ultravioleta y entonces registra el lenguaje de las piedras, y las piedras, claro, cuentan en su idioma, cuentan hace cuántos años que se formó, las erosiones, los vientos, las lluvias que la trajeron hasta ahí. Esta posibilidad de animizar el mundo también tiene cierta correlación con humanizar el mundo, porque la humanidad, lo humano tiene que ver con las emociones también, ¿no? Y con los sentimientos, con darle a lo otro esa idea de un Dios en lo otro, como recoger esa idea, al menos conceptual. Entonces no estamos como difundiendo una mentira, sino dar un lugar, acoger, dar una morada, como dice Kapuscinski, a lo propio, lo diverso, lo del otro, y generar una convivencia vital que podamos tener en común, un patrón común. ¿Cuál es el patrón común en el cual nos puede encontrar esa otredad? Y en este caso es la tierra. Moramos todos en la tierra, y eso incluye un estudiante, un profesor, un asunto social que queramos investigar, un aspecto natural que queramos observar, una piedra. Todo tiene la particularidad, la puesta en común que habita en la tierra, que mora en la tierra. Verlos de ese modo ofrece un cauce del sentir, no tanto una causa racional de discriminación, de lógica, sino un cauce del sentir de que tenemos un mismo origen, de que todos arraigamos en ese espacio en común, y luego sí poder, nos devuelve eso un sentido de familiaridad. Y a partir de ahí poder combinar desde esa familiaridad, estamos unidos y a la vez celebramos lo diverso, pero no cortando esa línea histórica, que es una línea histórica más allá de la genealogía, ¿no? Que nos incluye a todos como ciudadanos de la tierra. De allí viene también, se asocia mi campo educativo, y hablé de un libro de chamanismo que lo dejé un poco afuera, pero los chamanes urbanos son los guardianes de la tierra. Yo lo que quiero acá es como hacer resonar esta parte emotiva que investigamos para saber más de nosotros, y educamos para también proponer un saber más de nosotros y con los otros, y con qué provecho, ¿no? Guardianes de la tierra urbanos simplemente por una localización, pero los chamanes, el sentido de mi investigación del libro con los chamanes y el sentido del capítulo se articulan en esto que había dicho, una causa racional, que es la lógica occidental, bien de la vida, así como la conocemos, la vida moderna, pero un causa del sentir dentro de la vida extendida, y eso incluye el patrón que nos unifica y la idea de la descomposición por diferencias, esta instancia más de ciclos de la naturaleza, ¿no? Y no compartimentos estancos de vida y muerte. Dicho de otro modo, el planeta Tierra no termina donde empiezan mis pies, ¿ok? Nosotros formamos parte de ello, y ahí nos da una posibilidad de relacionarnos con los otros de una forma más subjetiva y no objetivar al otro en punto de cosificarlo. Cuando decimos comunicar, también en el capítulo dice comunicar como un acto pedagógico, bueno, acá otra vez, y por qué no Freire, por qué no esa bandera que nos habla de, no estamos alentando a una educación que sea bancaria, ¿no? Que deposite conocimientos, transfiera conocimientos lisa y llanamente. No hay algo funcional, no estamos programando un cuerpo, estamos habilitando cuerpos pudientes en realidad, es lo que estamos buscando. Cuerpos que puedan admirarse, esa es una palabra que quiero registrar, reconocerse con el otro, admirarse es esa instancia en que yo le doy un lugar al otro, el otro me da un lugar a mí, nosotros le damos un lugar a este acontecimiento, ¿no? En la investigación hay un hecho que sucede, acontecimiento en el presente, que permite readmirar tanto el mundo que tiene el otro, el mundo mío, y por supuesto agregarle la instancia crítica, porque de nada sirve simplemente que estemos compartiendo admiraciones si no nos consideramos portadores del cambio, la posibilidad de transformar ese espacio, proponerle una transformación al otro, a nosotros mismos, ¿por qué no? Y la posibilidad, Freire diría, la esperanza crítica de transformar los asuntos del mundo, ¿no? De una manera crítica. Yo quería como dejar esa lógica más o menos plantada que lo propone el trabajo, porque hago un análisis de mi trabajo de investigación, cruzado con la educación, porque la educación en sí está buscando esto de una orientación, de una búsqueda de sentido. Y cuando digo sentido, lo digo sentido en tanto orientación de un saber,
tener un saber hacer, y también digo sentido de dirección, de transformación, y la investigación, ¿por qué no? Se correlacionan las palabras, comparte esa idea de querer propiciar una comunicación que va a repercutir en la educación y por supuesto va a habilitar una transformación a lo que hace a la conciencia y al desarrollo de la vida humana, entendernos extendidos y conectados. Lo último que dejo en vista en esta sintonía de investigación, educación, dentro de las aulas o fuera de las aulas, pero como un acto humano desde este plano, porque tiene un propósito de transformación y de... Ahora vamos a ver el último propósito. Si yo digo que hay un acontecimiento que se admira en el presente, me quedo en la idea de presente, y si hablamos de pasado, habilitamos el lugar de la memoria como una herramienta muy válida, ¿no? Para diferenciar y ordenar. Y en el presente está la creatividad, la posibilidad de transformar, de modificar, y nos quedamos ahora con la idea de memoria, creatividad y futuro. Y si pensamos el futuro no tanto como una línea temporal, sino como un lugar que habilita no un futuro que domina, sino las posibilidades de futuro que tenemos posibles de transitar. Y desde ahí, mi última instancia, porque no quiero perder el sesgo emotivo que hace este direccionamiento, por eso el chamanismo, por eso la escuela, por eso la educación, es cuál de todos esos futuros que se habilitan es el más respetuoso, el más constructivo, el más creativo, el que más nos incorpora a todos y habilita la diferencia. Es como una pregunta, lo cual da una vuelta de tuerca a la idea del tiempo para dar un lugar a lo reverencial al tiempo, una reverencia al tiempo. Ver al tiempo también como orgánico, la posibilidad de cuál de todos esos que estamos tratando de habitar y morar, cuál de todos ellos tiene uno de los dioses. Y un dios en tanto habilitación, por eso utilizo la palabra reverencia, lo último, en el sentido de admiración, de aprecio, de que nos incorpora a todos. Entendámoslo también como desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, ecología, para no perder esta instancia de la tierra. De eso un poco está hecho los ingredientes de mi capítulo. La verdad que es súper interesante, quedan unos minutitos y se nos termina. Como dije recién, es un libro bastante completo y retomando lo que decía Elena, esto de repensarnos, ¿no? Nuestro lugar. La verdad es que los invitamos a que lo lean, a que visiten obviamente el blog, repito, para los que no estaban, el Faire Digital, allí lo pueden encontrar, lo pueden comprar o también lo pueden consultar en la Biblioteca Leopoldo Marechal de la Universidad Nacional de La Matanza, entre otras que también lo tendrán. Pero bueno, no sé bien cuánto queda, pero les quiero agradecer a los tres, a Susana por acercar ese ejemplar, entre otros, porque realmente nos resultó muy, muy interesante. No sé si queda algo por agregar. Bueno, agradecerte nuevamente, Fernanda, y a la biblioteca, a la universidad, a una biblioteca realmente pública y popular que admite a los no estudiantes o no docentes asistir, acercarse y poder acceder a los libros. Y eso me parece realmente una función fantástica en la comunidad. Así que un gusto, espero que puedan disfrutar el libro, que tiene muchos años de trabajo, de dedicación y como ustedes pudieron ver, un circuito bastante heterogéneo y complejo. No es un libro instrumental que dice punto 1 para hacer la investigación tiene que hacer tal cuestión, sino que va poniendo en debate el proceso y recreando esta etapa maravillosa que podemos vivir los docentes y los estudiantes de la educación, que es indagar, cuestionar, preguntar, interpelar y crecer en esas interpelaciones, buscar información y cambiar, como bien decía Diego, ¿no? Es decir, ahí está precisamente el enfoque crítico y la investigación cualitativa y praxológica, ¿no? Que pueda cambiar la práctica. Tal cual. Bueno, Susana, Diego, Elena, muchas gracias. Las puertas están abiertas para un nuevo vivo, ¿por qué no? O también para que nos visiten. No lo descartamos.
Así y que podemos debatir sobre otras cuestiones que hacen a nuestra preocupación docente y de país, de políticas educativas. Perfecto. En breve agendamos una visita. Muchas gracias. Fernanda, gracias. Gracias, Elena, Diego, Jorge, Génova. También. Muchas gracias a los 4 y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Hasta la próxima presentación. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.